Saludos. A continuación vamos a analizar la respuesta de los circuitos combinados de resistencia tanto con bobina, con condensador o con ambos. En un primer momento analizaremos las combinaciones serias de estos. Tal y como podemos ver, pues bueno, la primera aplicación con la cual vamos a trabajar va a ser la combinación de resistencia con bobina. El circuito es el que se nos indica aquí a continuación. Es un circuito en el que, tal y como tenemos visto aquí, metemos una tensión alterna de 12 voltios que alimenta a un circuito serie compuesto por una resistencia y una bobina. Una resistencia de 1000 ohmios y una bobina de 1 henrio. En este circuito lo que vamos a hacer es medir la tensión en extremos de la bobina y la corriente total del circuito. Lo podemos ver en esta pantalla que tenemos aquí. Es una pantalla en la que podemos acceder a esta dirección web que tenemos y configurar este circuito y hacer el análisis correspondiente. Esa dirección web la encontramos aquí en esta página muy interesante, en la cual partimos en un inicio con un circuito resistivo puro, y lo que queremos hacer es, como hemos visto en el caso anterior, añadir aquí una bobina, para lo cual lo que tenemos que hacer es escoger el componente que queremos añadir, que es un inductor, y agregarlo en serie. Entonces, bueno, ya tenemos colocado. Y a continuación, tal y como hemos dicho antes, queremos medir la tensión en extremos del elemento y la intensidad por el elemento. Con lo cual el circuito es este, y estamos viendo que en este circuito la corriente que circula es de 0,0114 amperios, o sea de 11,4 miliamperios, y la tensión en extremos de la bobina es de 3,60 voltios. ¿Cómo se comporta el circuito? Lo vamos a analizar aquí. Este circuito tenemos que tener en cuenta que su respuesta es exactamente la misma que para el caso de la ley de Ohm, solamente que en este caso es para corriente alterna. Es decir, este circuito ya presenta, en lugar de una resistencia total, una impedancia, que al igual que en continua, la impedancia de un circuito serie va a ser la suma de todos los elementos que se encuentran en serie. Vamos a tener una corriente total que circule por el circuito, que va a ser el resultado de dividir la tensión de entrada entre la impedancia total del circuito, y básicamente eso es todo. ¿Qué podemos ver aquí? Antes hemos analizado que en un circuito serie puro la tensión y la intensidad iban en fase, es decir, eran iguales. Sin embargo, en un circuito inductivo hemos dicho que la corriente iba retrasada 90 grados con respecto a la tensión, es decir, que la impedancia ya tiene un grado diferente. En esta gráfica que tenemos aquí podemos ver representados las componentes de impedancia de los elementos. Vamos a reducir un poco para que se pueda ver los dos elementos. Es decir, en este caso yo me encuentro con una impedancia que es la impedancia inductiva, a la cual la vamos a llamar XL, y con una resistencia que es la resistencia óhmica. La suma de las dos impedancias, de las dos resistencias, es lo que va a configurar la resistencia total. Lo que pasa es que aquí ya no se llama resistencia, aquí se llama impedancia. ¿Por qué? Porque así como en el caso de la resistencia, el valor óhmico de una resistencia no varía independientemente de que si estamos trabajando para corriente continua que para corriente alterna, en el caso de una bobina, en la impedancia, la bobina para corriente continua se comporta como un cortocircuito, dependiendo únicamente la corriente que circula por ella de su resistencia óhmica interna. Pero para corriente alterna, la función que me expresa el valor de la impedancia viene de acuerdo a esta función que tenemos aquí, es decir, a omega L, no a J, a J no, a omega L. ¿Y qué es omega L? Omega es igual a 2pi FL, es decir, que la impedancia de una bobina depende de una constante que es 2pi, depende de la frecuencia de la tensión que yo meta a la entrada. En nuestro caso, como vemos aquí, es una frecuencia de 50 hercios, en este caso, y por L, que es la inductancia de la bobina. En nuestro caso, la inductancia de esta bobina con la que estamos trabajando es una inductancia de 1 henrio. Es decir, que la impedancia, o mejor dicho, la reactancia de esta bobina es igual a 2pi FL, es decir, 2pi por 50 por 1 henrio. Es decir, la impedancia de esta bobina, o reactancia de esta bobina, es 314 ohmios. La suma de la impedancia de la bobina más la impedancia de la resistencia me va a dar el valor de la impedancia total. Lo que pasa es que esta suma no es una suma lineal, porque resulta que la impedancia de la bobina y la resistencia no están colocadas en fase, tal y como podemos ver
en esta gráfica que tenemos aquí, y lo que ocurre es que la impedancia de la bobina está desfasada a 90 grados con respecto a la resistencia. Es decir, este ángulo que tenemos aquí es de 90 grados. Con lo cual el valor de la impedancia total sí es la suma de las dos, pero es la suma vectorial. Es decir, por eso se representa aquí el J. Es decir, que la impedancia total, que sería este vector que tenemos aquí marcado con Z, será igual a la suma de los dos, pero suma vectorial. Su valor absoluto sería igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia de la bobina al cuadrado. En este caso, raíz cuadrada de 1000 al cuadrado más 314 al cuadrado me sale 1048. Tenemos que la resistencia de la bobina era 1000 ohmios, pero en nuestro caso la impedancia total del circuito va a ser 1048. Con lo cual, la corriente que va a circular por este circuito va a ser igual a la tensión entre impedancia, es decir, 12 entre 1048, es decir, 11,4 miliamperios, tal y como se marca en esta figura. Con lo cual, si esta es la corriente que circula por aquí, las tensiones en cada uno de los elementos de un circuito serie es igual a la intensidad por la impedancia de cada elemento. En este caso, la intensidad es 11 miliamperios y en extremos de la bobina la tensión va a ser 11 por 314, 3,58 voltios. En la resistencia va a ser los 11 miliamperios por 1000 ohmios, 11,4 voltios. Con lo cual, en un circuito, como habíamos indicado siempre, en un circuito serie, la suma total es igual a la suma de tensiones. En este caso, cabría pensar que la suma de tensiones es 11 más 3, 14. ¿Cómo es posible que sean 14 voltios si yo estoy metiendo 12 voltios de entrada? Esto es posible porque sí, efectivamente, la tensión total va a ser la suma de los dos 12 voltios, pero va a ser la suma, al igual que en el caso de las impedancias, va a ser la suma vectorial. Es decir, yo tengo que hacer la suma de 3,57 más 11,4, en el cual lo que ocurre es que la tensión total en valor absoluto va a ser igual a la suma de los módulos de estas tensiones. Es igual a raíz cuadrada de 3,57 al cuadrado más 11,4 al cuadrado, con lo cual nos da que la tensión total es 12 voltios. Se puede apreciar en este circuito una característica muy especial que le hace característico, como veremos más adelante en el caso de las resonancias, en el cual se cumple que la suma de las tensiones, o mejor dicho, las tensiones individuales en algunos componentes puede ser incluso mayor que la tensión de entrada, penalizando, eso sí, el desfasaje que hay entre tensión e intensidad. Bueno, pues todo esto lo podemos comprobar, podemos trabajar y podemos jugar con ello en esta aplicación que tenemos aquí, en el que podemos cambiar diferentes elementos, podemos cambiar el valor de la resistencia, el valor de la inductancia, y podemos variar valores de tensiones y valores de frecuencias. Se aconseja que efectivamente se realice ese ejercicio, es decir, que se cambien algunos de estos valores, se realicen los cálculos matemáticos y se comprueben con lo que tenemos aquí, con los resultados que nos da esto. Todo esto que estamos explicando ahora está enmarcado dentro de los conceptos que queremos analizar con respecto a la resonancia. Por eso tenemos que analizar de manera primero independiente cada uno de los circuitos, para luego combinarlos y ver el efecto como tal de resonancia. Bueno, este es el circuito de autoinducción y resistencia. Vamos a pasar a continuación a analizar el circuito de condensador y resistencia, que en lo que consiste es, en lugar de colocar una inductancia, una bobina en serie con la resistencia, colocar en serie con la resistencia un condensador. Al igual que antes, vamos a colocar un elemento que me sirva para medir la corriente que circula por el circuito, en este caso corriente total porque es circuito serie, y una tensión que me mida la tensión en extremos del condensador. En nuestro caso, el circuito con el que vamos a trabajar es este. Es un circuito en el que vamos a tener una resistencia, en serie vamos a colocar un condensador de 1 microfaradio, un amperímetro y un voltímetro, y vamos a analizar. Si volvemos a acceder a este elemento, lo que vamos a hacer es colocar en serie un condensador, vamos a quitar esta bobina, vamos a dar marcha atrás, vamos a volver a entrar aquí, y vamos a colocar en serie un condensador,
un condensador de 1 microfaradio y le decimos que queremos agregar en serie. En paralelo con este condensador vamos a poner una tensión y en serie vamos a colocar un amperímetro, con lo cual ya tenemos los elementos que hemos dicho antes. Elementos en el que estamos viendo cómo metemos una tensión de entrada de 12 voltios, ya sin hacer los cálculos vemos que la tensión en el condensador es de 11,4 voltios, no vemos la tensión que hay en la resistencia, ahora la calcularemos, pero nos va a pasar exactamente lo mismo que teníamos antes con una diferencia, que veremos a continuación. Bueno, primero, si analizo esto que tenemos aquí, el circuito, nos vamos a encontrar con una cosa, voy a reducir esto un poco, con una cosa que ya hemos visto antes. Vamos a analizar el diagrama de impedancias. En el diagrama de impedancias vemos que la resistencia está colocada en el eje horizontal, se representa aquí la resistencia, la R, y vemos que la impedancia o la reactancia del condensador, que es XC, XC se conoce como el concepto de reactancia, en el caso de una bobina era igual a 2πfL, y en el caso de un condensador, como vemos aquí, es igual a 1 partido, cuidado la J no, 1 partido de omega C, o sea, 1 partido de 2πfc. Al igual que antes, vemos que la reactancia de este condensador depende de la frecuencia y del valor del condensador, que en nuestro caso la frecuencia es 50 Hz y el condensador es 1 microfaradio, y 1 microfaradio es 10 elevado a menos 6. Con lo cual, en este caso, la reactancia de este condensador sale, realizando esta fórmula, nos sale 3183 ohmios. Eso me representa la reactancia, es decir, el valor absoluto, por decir de alguna manera, de la impedancia. El concepto de impedancia es cuando se le añade el término J, que el término J lo que me hace es representar o indicar la colocación de dicho segmento, en este caso de dicho vector, en el eje de coordenadas. J me está diciendo que está desfasado 90 grados con respecto a la R. Lo que no sabemos es si adelantado o retrasado. Como vemos aquí este signo negativo me indica que está retrasado 90 grados con respecto a la resistencia. En el caso de la bobina esto era positivo y me indicaba que en ese caso la XL era hacia arriba y era 90 grados adelantado con respecto a la resistencia. Tal y como hemos dicho antes, este 3183 es el concepto de reactancia. Sin embargo, el menos 3183J, esto que tenemos aquí, es el concepto de impedancia. En el concepto de impedancia de esta bobina ya representamos o ya indicamos su representación. En el caso este, al igual que en el caso anterior, para calcular la intensidad total necesitamos conocer la impedancia total, que va a ser la suma de las dos impedancias, pero va a ser otra vez, igual que antes, la suma vectorial. Es decir, para calcular el módulo de esta impedancia, yo lo que tengo que hacer es decir que es igual a la suma de r al cuadrado más xt al cuadrado, bueno, mejor dicho, raíz cuadrada de r al cuadrado más xt al cuadrado, tal y como vemos aquí. En este caso, raíz cuadrada de 1000 al cuadrado, que es el valor óhmico de la resistencia, más 3183 al cuadrado, que es el valor de la reactancia del condensador. Si realizamos esta operación, nos sale que el módulo de la impedancia es 3336 ohmios. A partir de ahí, si queremos calcular la intensidad total que circula por el circuito, va a ser igual a la tensión de entrada, que estamos viendo aquí, que es 12 voltios, dividido por la impedancia total, que me sale en 3,59 miliamperios, tal y como se puede comprobar en este simulador que tenemos en internet, que me marca 0,036, o sea, 3,6 en ese caso miliamperios. Una vez conocida la intensidad total, yo lo que voy a hacer a continuación es calcular las tensiones en cada uno de los elementos, para lo cual lo que tengo que hacer es multiplicar la intensidad por la resistencia para conocer la caída de tensión en la resistencia, intensidad por resistencia, 3,5 por 1000, 3,59 voltios. Y eso se va a representar en el eje horizontal, al igual que la resistencia, en el eje horizontal del diagrama de vectores. Y la tensión en el condensador va a ser igual a la intensidad por la impedancia del condensador, es decir, 3,59 por 3183. Es decir, 11,44 voltios. Y lo vamos a tener que representar tal y como me indica el signo negativo
Y la J me dice que está desfasado 90 grados y el signo negativo que está retrasado 90 grados. Es decir, yo la VC la voy a representar en el mismo eje que represento la reactancia del condensador. De forma que la suma de estas dos tensiones, ojo, la suma vectorial de estas dos tensiones, esta más esta, me da una tensión total que está alineada con la impedancia total, pero que en este caso la suma total son 12 voltios, aunque a simple vista parezca que la suma de 11 más 3 son 14, es decir, que es una tensión mayor. Tal y como hemos comentado anteriormente, eso nos va a servir para configurar los circuitos resonantes, analizando posteriormente las características más importantes de ellos. Al igual que en el caso anterior, esta impedancia tiene un desfase con respecto a la resistencia y ese desfase viene determinado por phi, por este ángulo. Y el valor de este ángulo, como no puede ser más que se convierte en un problema sencillo de trigonometría, va a ser igual al arco tangente del valor de xc entre el valor de r. Es decir, tangente de este ángulo es igual a seno entre coseno. El seno es el valor de xc y el coseno es el valor de r, tal y como podemos ver aquí. Entonces, en este caso, el ángulo es menos 73,31 grados, que sería el equivalente a esto que tenemos aquí, es decir, a este ángulo que tenemos aquí. Con esto finalizamos el análisis del circuito capacitivo. Volvemos a insistir en la conveniencia de trabajar con esta aplicación que tenemos aquí, realizar los cálculos en función de diferentes valores que podamos colocar nosotros aquí. Si yo coloco aquí 2 microfaradios, pues bueno, pues en este caso, el valor de la corriente, tendremos que parar esto. Un segundo, vamos a echar para atrás, vamos a volver a entrar. Si yo coloco ahora aquí 2 microfaradios y agrego estos 2 microfaradios en serie y coloco un voltímetro y un amperímetro, vaya, un segundo, si coloco un condensador de 2 microfaradios, agregar en serie, y luego me coloco un amperímetro y un voltímetro y vemos cómo efectivamente cambian los valores. Vuelvo a insistir que sería conveniente ante estos nuevos valores realizar estos cálculos y este diagrama y comprobar que efectivamente nuestros cálculos coinciden con los valores prácticos que obtenemos de este circuito. Dicho esto, pasamos a analizar el tercer circuito, que el tercer circuito ya es un circuito compuesto de RLC. Los conceptos son exactamente iguales que teníamos antes, solamente que ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que la impedancia total, vamos a ampliar esto un poco, de este circuito va a venir en función de esta gráfica que tenemos aquí, es decir, la impedancia total, la reactancia de cada uno de estos elementos, el de la bobina, la reactancia de la bobina, reactancia que si le añadimos la J y el más se convierte en impedancia, la reactancia sería más J omega L y la reactancia del condensador sería menos J1 partido de omega C, o sea, R más J 2 pi FL, la reactancia a la bobina o la impedancia a la bobina y menos J por 1 entre 2 pi FC la reactancia a la impedancia del condensador. Entonces aquí no lo tenemos representado, pero la representación de las impedancias sería esta, o sea, la suma de las impedancias es esta, y la representación de las impedancias en una gráfica sería exactamente igual que hemos hecho antes. La resistencia se representará en el eje horizontal, la impedancia de la bobina, la XL, en el eje vertical hacia arriba y la XC en el eje vertical hacia abajo. De forma que la impedancia total será la suma de las impedancias, es decir, la suma vectorial. Es decir, sumo esto más esto, que como están desfasados 180 grados resultará de la resta
de ambas. En este caso lo que tendría que hacer es pasar aquí el XC, supuesto que es la XL, supuesto que esto es la XL, la resultante de la suma de XL y XC es esto que tenemos aquí es esto, y luego sumado a la resistencia R me daría la impedancia total del circuito con un ángulo phi que sería este. A nivel de, bueno, eso lo vemos en estas funciones, en las que vemos que Z es igual a R más J 2πf por 1 henrio, la impedancia, el valor de la inductancia, menos J partido 1 partido 2pi F50 por 1 microfaradio 10 elevado a menos 6. Con lo cual me queda 1000 más 314J menos 3183. Con lo cual, restando estos dos, me queda 2000, aquí tengo mal hecho, esto en vez de más tendría que ser menos, 1000 menos 2869J. Con lo cual, el valor del módulo de la impedancia sería igual a raíz cuadrada de 1000 al cuadrado más 2869 al cuadrado, es decir, 3038 ohmios, que sería la impedancia total. Esta tensión de entrada dividido por esta impedancia me daría la corriente por el circuito, 3,95, que estamos viendo que es lo que tenemos aquí, 3,95 miliamperios. Y las tensiones en cada uno de los elementos, pues sería la corriente, 3,95 por el valor de la impedancia de cada uno de los elementos. Es decir, en este caso, por 1000, porque son 1000 ohmios el valor de la resistencia, 3,95 voltios. Por 314 el valor de la impedancia de la bobina, 1,24, más 3183 el valor del condensador. Es decir, la tensión total sería la suma de todos los valores, solamente que en este caso, como hemos dicho anteriormente, sería la suma vectorial. Es decir, yo representaría aquí el valor de la resistencia, los 3,95, aquí el valor de la tensión en la bobina, que sería 1,24, y aquí la tensión en el condensador, que sería 12, de forma que la tensión total sería esta. Entonces, en este caso vemos que la tensión, este eje que tenemos aquí me representa la tensión y la intensidad, o sea, este también es la intensidad. Vemos que la tensión está en este caso retrasada un ángulo phi. ¿Qué ángulo? Exactamente igual que antes, se convierte en un problema de trigonometría, en el cual yo lo que voy a ver es que va a ser el arco cuya tangente, la tangente de este ángulo es seno entre coseno, es decir, el seno es este y el coseno es este, es decir, la tangente entre el valor de, me da exactamente igual, de impedancias, 2869, entre resistencias, o podríamos hablar de tensiones, de tensiones bobina-condensador y tensión total. Bueno, visto esto, repito lo mismo que antes, estos son los valores, vemos que coinciden exactamente con los valores que hemos obtenido en la aplicación de la página web. Entonces, bueno, pues vuelvo a invitar a que hagamos cambios en estos valores, hagamos los cálculos correspondientes y comprobemos que efectivamente coinciden los valores que yo he calculado con los valores que obtengo de esta aplicación. A continuación, en el siguiente vídeo, lo que haremos es analizar, bueno, aquí tenemos una práctica, bueno, efectivamente lo que vamos a hacer es montar esta práctica, una práctica en la que tenemos una resistencia, la que hemos visto anteriormente, de un K, una resistencia de una inductancia de 1 henrio y un condensador de 1 microfaradio. Vamos a conectar elementos de medida, tanto elementos de medida de, vamos a decir, de laboratorio, de valores absolutos, como es un voltímetro en paralelo con la resistencia, otro con la inductancia y otro con el condensador. Aplicamos una tensión de 12 voltios eficaces, que son 16,97 voltios de pico, cuidado que tiene que ser 12 voltios eficaces, y lo que hacemos es comprobar los valores que hemos comentado, comprobar cómo efectivamente, en el caso que hemos visto anterior, en este caso la tensión del condensador es 11, la de resistencia es 3 y la de la bobina, un momento, aquí, la de la resistencia es 3, casi 4, la de la bobina es 1 y la del condensador 12. Entonces eso lo podemos apreciar que efectivamente se cumple. Pero además de eso,
lo que vamos a hacer es conectar un osciloscopio. En este caso, en vez de utilizar el osciloscopio genérico, vamos a utilizar el osciloscopio Tektronix, y vamos a comprobar. En este caso, tal y como tenemos aquí, vamos a hacer con un canal, vamos a medir la tensión en extremos de la resistencia, en el canal 1, y con el canal 2 la tensión en extremos de la bobina. Y vamos a poder ver, en ese caso, qué desfasaje existe entre estos elementos. Vemos que el 1 es la amarilla y el canal 2 es la azul. Entonces estamos viendo cómo la tensión, en este caso en la bobina, va adelantada con respecto a la tensión en el condensador en extremos de la resistencia. Entonces, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Lo que sí interesa es que cuando montemos esta práctica, no realicemos solamente estas medidas, sino que realicemos las medidas entre diferentes elementos con que nos encontramos aquí. Con esto damos por terminado este vídeo y, como hemos comentado, en el siguiente vídeo analizaremos el circuito paralelo RLC.